Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se puede aprender. Si hay especies que en el mundo a los seres humanos les genera miedo, pavor, esas especies son sin duda las de serpientes. De hecho, cuando uno ve películas, generalmente se encuentra con la amenaza de estos seres sobre los protagonistas. Así es el caso, por ejemplo, de la película Los Cazadores del Arca Perdida, la primera de la saga de Indiana Jones, estrenada en 1981, un verdadero éxito mundial en el cine, que tiene una recordada escena en la cual el protagonista Harrison Ford y Karen Allen, la coprotagonista femenina, caen en un pozo en el cual se encuentran de repente rodeados de serpientes que amenazan la vida de ambos. Cuentan las malas lenguas que en el set de filmación la actriz estaba horrorizada frente a la situación de tener que filmar con estos bichos y que incluso parece ser que le arrojaron una sobre el cuerpo como una forma de estimular en ella un grito de pánico que podía ser útil para la filmación de la película. Otra película recordada fue la película Anaconda, no tan exitosa como Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, en este caso protagonizada por Jennifer López y Jon Voight, y cuya historia se centra precisamente en los estragos que produce una serpiente gigante sobre un grupo de personas en un entorno natural. La película Anaconda es del año 1997, pero también juega con este temor, este miedo que los seres humanos tenemos a las serpientes. Y en realidad hay motivos para tenerles miedo a las serpientes. ¿Por qué? Porque cada año en el mundo unos 5,5 millones de personas son mordidas por las serpientes. Y un número estimado entre 81.000 y 138.000 fallecen como consecuencia de estas mordeduras. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, se da el caso de víctimas con secuelas permanentes, inclusive amputaciones, y el número de las víctimas representa el triple de la cantidad de muertes. Solo en la India mueren 58.000 personas por año por picaduras de serpientes. Un dato interesante es que el veneno varía según las especies y, por supuesto, causa distintos efectos. Así, por ejemplo, el veneno de una cobra genera una parálisis del sistema respiratorio. En cambio, hay otros venenos que provocan coágulos, edemas, necrosis de tejido. Se muere el tejido en la zona donde fue mordida la persona. Y coinciden los especialistas en que siempre las primeras horas son decisivas para salvar la vida de las personas. En las primeras horas después de la mordida hay que aplicarles lo que se llama el suero antiofídico. Claro, y acá entramos en un terreno que es el de la discusión sobre quiénes producen estos sueros, que son básicamente los laboratorios. El tema es que en general la mayor parte de la gente que muere por picaduras de serpientes muere en países pobres. Es más, la mayoría de las personas afectadas vive en zonas rurales, el 95% de ellas en países de África y de Asia, y especialmente en Asia, en la India. Se trata de personas que deben recorrer largas distancias para llegar a estos hospitales, a veces llegan y no hay sueros, o a veces sí están los sueros, pero no corresponden o no son aptos para la especie a la que pertenece el bicho que quizás mordió a la persona. Y decíamos que el protagonismo es de los laboratorios, ¿por qué? Porque bueno, son los que producen el suero. Pero claro, hay un tema, como la mayoría de la gente es de países pobres, no es un gran negocio para las farmacéuticas producir estos sueros. Son poco rentables, se producen para países que no tienen muchas posibilidades de pagar, son países pobres, no existe monopolio de las patentes. De hecho, es tan grave la situación con la producción de los sueros antiofídicos que la OMS declaró a esta enfermedad como una de las enfermedades tropicales desatendidas. Y hablando de laboratorios y de grandes productores, la India es un país que desde los años 70 tiene una gran capacidad de producir. De hecho, allí existe el Serum Institute, que produce medicamentos de dominio público o medicamentos cuyas patentes han sido liberadas. Es el caso, por ejemplo, de la vacuna Covishield, que el Serum Institute produce por un acuerdo con AstraZeneca. Hablamos, tengamos presente, de una vacuna contra la COVID-19, contra el coronavirus. ¿Cómo se prepara el suero antiofídico? Bueno, para hacerlo se debe extraer el veneno de la víbora. Es decir, hay que capturar víboras y extraerles el veneno. De hecho, en la India hay personas que se dedican a capturar serpientes con una vara, las agarran del cuello, les hacen abrir la boca, les acercan un frasco, apoyan los colmillos en ese frasco, en el borde, y así extraen el veneno.
Se calcula que 1 gramo de veneno de serpiente está tasado en una cifra entre 280 y 500 euros. De más está decir que la actividad es sumamente peligrosa, ¿verdad? Yo particularmente no me dedicaría a capturar serpientes para subsistir. Decíamos antes que la producción de sueros no es hoy un gran negocio para las farmacéuticas, que siempre buscan dedicarse a la producción de medicamentos para los cuales pueden asegurarse las patentes, y si están destinados a los países ricos, mejor. En el caso de los sueros antiofídicos, están destinados a países pobres, y por si esto fuera poco, los laboratorios no pueden gozar del monopolio de las patentes. Finalmente es interesante destacar esta cuestión, ¿no? La India es un gran productor de sueros antiofídicos, y muchos de ellos se destinan al África. África tiene una particularidad, no tiene laboratorios que produzcan estos sueros, entonces debe proveerse de los sueros indios. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que las especies de serpientes que hay en la India no son las mismas que en África, entonces puede pasar que no sirvan o que haya que aplicar varias dosis de un suero a una persona picada en África para que pueda responder frente a la agresión del veneno. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque básicamente las distintas especies de serpientes tienen alimentaciones diferentes, por lo tanto producen venenos distintos. En definitiva, estamos frente a un problema muy grave que la Organización Mundial de la Salud ha puesto sobre el tapete y que no tiene una resolución inmediata. Insisto en esto, la mayoría de la gente muere por picaduras de serpientes en países pobres, muchos de los cuales no tienen su propia producción de sueros. Y para las grandes farmacéuticas internacionales, el tema no es de interés porque no les asegura las ganancias que quisieran tener, algo que sin duda la humanidad deberá resolver. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.